Bienvenidos de nuevo. Les propongo analizar un caso real donde varios fondos de private equity y de capital riesgo decidieron conjuntamente adquirir una empresa española en el sector de la moda, el Grupo Cortefiel. Este vídeo está inspirado en el caso La batalla por Cortefiel, que preparó mi colega en AI Business School, el profesor Francisco López Lubián, sobre esta transacción. Hablemos primero brevemente de la batalla. En julio del año 2005, Javier de Jaime, director del grupo de capital riesgo CVC, tenía que tomar una decisión junto con su equipo directivo. Mantener la oferta inicial que realizó a la familia Hinojosa, fundadores del grupo Cortefiel y accionistas mayoritarios con más del 50% del capital, de 17,9 euros por acción, o bien subir la oferta a 19,3 euros, como pedía la familia Hinojosa. Esta petición surgió a partir de la oferta competidora de 18,8 euros por acción por el total de las acciones de la empresa, realizada en junio de 2005 por dos fondos de capital riesgo, PAI y Permira. La pregunta fundamental es si merecía la pena subir la oferta y asegurarse el apoyo de los accionistas mayoritarios, o mantenerla y arriesgarse a perder la opción de alzarse con la suficiente mayoría para controlar Cortefiel. Veamos ahora un poco cómo es el Grupo Cortefiel. Se trata de una compañía española en el sector textil de venta y distribución de moda en varios países. Opera a través de diversas marcas: Cortefiel, Springfield, Pedro del Hierro, Douglas, Milano, Woman's Secret. En febrero de 2005, la empresa tenía 1.100 tiendas en 37 países y empleaba más de 8.500 personas. Más del 90% de los locales comerciales eran propiedad de la empresa. Cortefiel cotizaba en la Bolsa de Madrid desde el año 1994. Después de la salida a bolsa, la familia Hinojosa, uno de los socios fundadores, conservaba el 55,74% de la propiedad de la empresa. El 10,2% estaba en manos de IDAFA, una sociedad de inversión perteneciente a una familia mexicana. El 34% restante estaba en manos de accionistas minoritarios. A partir de ese momento, el grupo comenzó un periodo de rápida expansión internacional y profesionalización de la gestión. ¿Por qué Cortefiel era una buena opción para una adquisición? El fondo de capital riesgo CVC se aproximó a la familia Hinojosa por primera vez en el año 2003. En esa fecha, las acciones de Cortefiel cotizaban a 6 euros. El mercado estaba penalizando los mediocres resultados de la expansión de la compañía. Entre los años 2000 y 2004, el EBITDA, beneficio operativo antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, había descendido del 15,43 al 10,26%. El año 2005 era un año de fuerte crecimiento en España. Las expectativas de crecimiento de la demanda eran muy optimistas y la competencia en el sector aún era moderada en comparación con otros mercados europeos. En febrero de 2005, las conversaciones se reanudaron más en firme. Tras varias semanas de discusión, quedó claro que la familia Hinojosa estaba interesada en vender a un precio en torno a 18 euros por acción, lo que suponía valorar la compañía en su totalidad en 1.400 millones. La adquisición debía llevarse a cabo de forma rápida y confidencial. En torno a la fecha de negociación, la cotización de la empresa, de las acciones de la empresa, era de 12 euros por acción. Según las estimaciones de CVC, si la gestión continuaba como hasta la fecha, era imposible justificar una oferta de casi 18 euros por acción. ¿Por qué la realizaron entonces? La clave es el plan de negocio y el plan de financiación que el fondo tenía previsto implantar entre los años 2005 y 2009, para después sacar la empresa de nuevo a la bolsa o venderla a un competidor y poder así rentabilizar la inversión. Vayamos por partes.
El plan de negocio se basaba en hacerse con el control del 100% de las acciones de la empresa y sacarla de bolsa. Entonces, se pondrían en marcha las siguientes medidas. 1. Incrementar las ventas en un 38% durante los próximos 5 años a través de una política de nuevas aperturas, manteniendo las ventas de los establecimientos ya existentes. 2. Mejorar los márgenes brutos en un 2%, beneficio operativo sobre ventas. Esto se conseguiría sobre todo a partir de una mayor producción en países asiáticos con unos costes muy inferiores a los de Europa. 3. Profesionalización de la gestión, lo cual permitiría unos ahorros de costes corporativos sustanciales. Por ejemplo, todos los miembros de la familia originalmente empleados en el grupo desaparecerían. 4. Un porcentaje importante de los actuales locales comerciales del grupo se pondrían a la venta para proceder a realquilarlos en lo que se conoce como leaseback. 5. La gestión del circulante también sería objeto de una profunda revisión. Según CVC, la rotación del inventario estaba muy por debajo de la media del sector. Se pretendía pasar de un 25% de las ventas en 2005 a un 20% en 2010. También se rebajaría el periodo medio de cobro a los clientes, pasando de un saldo de cuentas por cobrar del 9,7% de las ventas en 2005 a un objetivo del 5% en 2010. Todo esto debería disminuir la inversión en el fondo de maniobra y generar flujos libres de caja crecientes cada año. Sexto, y en último lugar, se planificaron inversiones por un total de 153 millones de euros para la apertura de nuevas tiendas durante los próximos 5 años. A esto había que sumarle una inversión de 26 millones anuales de CAPEX. En cuanto al plan financiero, la adquisición sería muy apalancada, propia de un leverage buyout o LBO. El capital invertido por el fondo supondría 388 millones. El resto de la financiación sería con deuda de distintos tipos. Deuda garantizada, 671 millones. Deuda intermedia o mezzanine, 273 millones. Y finalmente, préstamos puente para la venta de inmuebles por un importe de 150 millones. La deuda garantizada se estructuraría en 3 bloques con las siguientes características. Deuda garantizada A, un importe de 337 millones, un coste anual del 2,25%, un plazo de 7 años y una amortización anual. Deuda garantizada B, por un importe de 167 millones, un coste anual del 2,75%, un plazo de 8 años y una amortización al vencimiento. Deuda garantizada C, por un importe de 167 millones, un coste anual del 3,25%, 9 años de vencimiento y amortización al vencimiento. La deuda intermedia se estructuró como un préstamo con amortización al vencimiento de 10 años y un coste del 10,5% anual. El préstamo puente se reembolsaría en su totalidad el primer año con un coste del 2,25%. 38 millones de la deuda contraída se dedicarían a amortizar parte de la deuda existente en el balance de la compañía en el momento de la adquisición, 56,4 millones de euros. El resto se subrogaría a un coste medio del 5%. Es interesante comparar el apalancamiento de Cortefiel antes y después de la adquisición, según el plan propuesto por CVC. En el año 2005, la deuda suponía el 13% del total de financiación, deuda más recursos propios, según los libros de la compañía. Con el plan propuesto, el porcentaje de deuda se dispara a más del 74% el primer año. Este porcentaje iría disminuyendo hasta el 34% en 2009, según la estructura de financiación propuesta. Esto es, en el momento de la salida a bolsa o de la venta a un tercero, en 2009, el nivel de apalancamiento financiero del grupo
estaría en la media del sector. En el momento de la adquisición, el equity total de la empresa se valoró en 1.400 millones, a 17,9 euros por acción, y la deuda existente era de 56,4 millones. El EBITDA era de 143,08 millones de euros. Esto nos da un ratio de Enterprise Value sobre EBITDA de 1.400 más 56,4 millones entre 143,08 igual a 10,2 veces. Para la valoración de la empresa en el momento de la venta o salida a bolsa en 2009, CVC supuso el mismo ratio de Enterprise Value sobre EBITDA, esto es 10,2 veces. Este ratio se denomina múltiplo de salida. Esta es una práctica habitual y conservadora que permite estimar el valor terminal de la empresa en el momento en que se liquida la inversión. Una alternativa sería estimar dicho valor como una perpetualidad creciente a partir del año 2009. Esto implicaría estimar una tasa de crecimiento y un coste del capital, lo que requeriría numerosos supuestos. Finalmente, también se podría estimar un valor de venta en función de múltiplos de valoración o salida a bolsa de transacciones recientes en el mercado. Con un múltiplo de 10,2 y un EBITDA estimado de 222,87 millones para 2009, el Enterprise Value estimado de la empresa en ese año, 2009, sería 222,87 multiplicado por 10,2 igual a 2.273 millones de euros. De dicho valor, tenemos que sustraer la deuda viva estimada a finales de 2009, 775,3 millones. Esto nos da un valor estimado del equity en la fecha de salida de 1.497 millones de euros. Si el plan de negocios y de financiación se ejecutara tal y como estimaba CVC, ¿cuál sería la rentabilidad de esta compra apalancada o LBO? Resumamos. Si se pagaran las acciones a 17,9 euros, el capital de la empresa se valoraría en 1.400 millones de euros. De estos, los socios de CVC aportarían como capital 388 millones en 2005 y esperarían vender su participación en 2009 por 1.497 millones. Entre 2005 y 2009, los flujos de caja libre estimados tras las mejoras planteadas permitirían pagar las deudas e incluso generarían un pequeño excedente cada año para los inversores. Simplificando, dividiendo los 1.497 millones de salida entre los 388 millones de capital invertido, obtendríamos un múltiplo llamado Gross Value Multiple o GVM de 3,85. La inversión aumentaría de valor cerca de 4 veces en 5 años. Si calculamos la tasa interna de rentabilidad anual de la operación durante los 5 años de la inversión, sería tal que 1 más la tasa interna de rentabilidad a la quinta potencia igual a 3,85. De ahí sacaríamos que la tasa interna de rentabilidad estimada es del 31%. Esto es, CVC espera una rentabilidad promedio del 31% por año en esta operación. Evidentemente, con estos datos sí que parece una buena decisión. ¿Cómo cambiaría la rentabilidad si ofreciera 19,3 euros por acción según pide la familia Hinojosa? Manteniendo la financiación bancaria originalmente prevista, los socios de CVC deberían aportar 109,5 millones adicionales en capital. Con esto, el múltiplo de Gross Value sería 1.497 entre la suma de los 388 millones originales de capital y la aportación de 109,5 millones. Total, 3,01. Con este múltiplo, la TIR bajaría a 24,6%,
justo en el umbral de rentabilidad mínima que típicamente se exige en este tipo de operaciones. Por lo tanto, subir la oferta parecía una estrategia arriesgada. Finalmente, ¿qué pasó? Los tres fondos se pusieron de acuerdo para presentar de forma conjunta una única oferta por aproximadamente 18 euros por acción. Sin embargo, lo que ninguno de estos fondos podía prever era la gran recesión que se acercaba y que afectó muy severamente a la demanda, tanto en España como a nivel global. Recientemente, CVC y PAI compraron su parte a Parmira. La operación ha supuesto una pérdida acumulada de 600 millones de euros hasta la fecha y, tras varios intentos fallidos, estos fondos todavía no han podido desprenderse de la inversión. Evidentemente, aunque la rentabilidad inicial parecía muy alta, los riesgos inherentes a este tipo de operaciones son sustanciales.